El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Aumentanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y ya después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Hemos escuchado la palabra de Dios. Dios nos ha hablado en esta mañana a nuestro corazón, a nuestra vida, para poner un poquito de luz a veces donde no entendemos o comprendemos. Ya hemos dicho tantas veces que la fe da respuestas a tantas preguntas que nosotros nos hacemos en nuestra vida y que parece ser que no tienen. Pero si pones la fe, las respuestas están ahí. Por complicada que sea la pregunta, la fe te responde y te contesta. Porque la fe es escuchar a Dios, ¿no? Entonces Dios nos habla. Hemos visto la primera lectura, aquí el profeta Habacuc, ¿no? Podríamos decir que habla un poco como nosotros, que no entendemos tantas cosas, que creemos que la vida tiene que ser un poco más fácil y la vida es complicada. Y encontramos en la vida muchas realidades que nos superan y que no entendemos, como no entendía aquí Habacuc. Y entonces rezamos y le pedimos a Dios y venimos a misa, ¿no? Y tenemos este diálogo con Dios para que Dios nos conteste. Y Dios quiere contestarte. Por eso decía al final, ¿no? El justo por su fe vivirá, o el justo vivirá por su fe, que es lo mismo. Entonces encontramos a este Habacuc, a este hombre, que siendo profeta de Dios lo está pasando mal y está viendo una realidad que quisiera cambiar. Y entonces le reza a Dios para decir: ¿cuándo la vas a cambiar? Y parece que Dios se hace esperar, no llega, como tampoco a nuestra vida a veces llega, porque te crees tú que esto es como coger el WhatsApp, ponerle un WhatsApp a Dios y enseguida te contesta. Vivimos en una sociedad estresada, llena de problemas y de situaciones. La ansiedad, se viene todo encima, se te acaba el mundo, no puedes respirar. La ansiedad, porque no hay respuestas. Y entonces te sale, ¿no?, en la pobreza que tenemos dentro. Y entonces este hombre dice: ¿hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Eso le decimos a veces a Dios: Señor, pero te estoy rezando, mira que mi hijo, mira que mi hija, y no me escuchas. ¿Y cuándo le vas a ayudar? ¿Y cuándo va a cambiar esta situación? Dice: te grito violencia sin que me salves. O sea, me están violentando, me están haciendo, ¿no?, un poquito mal, ¿no? Como, perdonar, me están haciendo la puñeta, ¿no?, alguien. Y entonces, te digo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuándo vas a quitar este enemigo? ¿Cuándo se va a acabar esta situación? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? Porque pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas. Si estamos llamados a vivir en amor, en comunión, a vivir una relación, ¿no?, de hermanos, de fraternidad. Y sin embargo, oye, estamos a veces con los hermanos, con las personas más cercanas, y chocamos.
en nuestra relación salen chispas. ¿Por qué? Porque al final todos queremos tener razón, porque al final todos queremos que nos quieran, porque al final todos queremos ser los primeros, porque al final todos queremos. Y no vemos como el domingo pasado a ese pobre que está tendido a la puerta, a este hermano tuyo que tienes cerca y quieres tú, ¿no?, ponerte por encima de él o lo que sea. Entonces, viendo toda esta realidad del profeta, que con su oración habla a Dios y le pide unas respuestas y le exige, incluso podríamos decir, ¿no?, ¿por qué grito y no me escuchas? Escúchame, Dios, ¿dónde estás? Y así está. Y dice, me respondió el Señor. Me respondió el Señor. Y dice, escribe lo que estás viendo y grábalo en una tablilla. Pues esta visión tiene un plazo, es decir, tiene un tiempo. Esta situación, esta circunstancia, esta realidad que estás viviendo, esto que hoy te desagrada, esto que hoy te desestabiliza, esto que hoy a ti tiene su tiempo, ¿no? Y entonces, si se atrasa, no te preocupes, espera, pues llegará y no tardará. Entonces dice, mira, el altanero no triunfará, aquel que se cree que tiene autoridad, que tiene poder, que sabe manejar las situaciones. Todo el mundo tenemos en un momento dado en nuestra vida o en momentos puntuales en nuestra vida lo que se llama un punto de inflexión. Es decir, una cosa que tú no la puedes dominar, por más que quieras, por más chulo que tú seas, por más prepotente que tú seas. En un momento dado aparece en tu vida una realidad que tú no la puedes dominar. Sea una enfermedad, sea que tu marido, que tu mujer, que tu hijo, ¿no?, hace una cosa que a ti no te gusta, que tú no te esperas. Y entonces es como si nos tiran un jarro de agua fría encima, como si nos pegan una bofetada, te dejan así como ido, ¿no entiendes? Hasta el más. Por eso dice, el altanero no triunfará, porque el hombre no triunfa por su fuerza, el hombre triunfa en la medida que acerca su vida, su corazón a Dios y puede descansar en uno que es su creador, en uno que es nuestro Padre, en uno que va delante para ayudarnos. Y entonces, pero el justo, aquel que no entiende, pero quiere escuchar a Dios y quiere ponerse bajo su palabra, el justo, aquí tenemos San José, hombre justo. El justo vivirá por la fe. Dice San José, no entiendo lo que pasa en la Virgen, no entiendo esta realidad. Y se pone, Señor, explícamelo. Y viene un ángel y le habla a José y se lo explica, y entonces entiende, y entonces hace lo que le dice el ángel. No entiende, ni cree, ni quiere hacer otra realidad fuera de la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe. Es decir, sabe esperar. El sufrimiento no le acaba, el sufrimiento no lo mata, el sufrimiento es verdad que le da un poco pero al final el Señor triunfa y da sentido a toda esa realidad que tú estás viviendo. Y entonces la oración se convierte, como decimos tantas veces, y por medio de la lección divina que celebramos los jueves, es un diálogo con Dios. Rezar significa dialogar con Dios. Entonces, Dios nos habla primero en la historia, con los hechos, con acontecimientos. Después viene nuestra respuesta, como Habacuc. No entiendo, ¿por qué me das esto? ¿Por qué permites en mi vida esta situación? Y entonces después viene la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos da un descanso, nos da un coraje, como decía San Pablo, ¿no?, aquí a Timoteo. No hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Eso es el Espíritu Santo que hemos recibido en nuestra vida. ¿Para qué? Para caminar hacia adelante, para caminar cogidos de la mano de Dios por medio de Jesucristo. Y entonces, aunque la situación nos venga grande, podemos esperar. Y aunque el sufrimiento no lo entendamos, tiene una respuesta en Dios. Y la tenemos que escuchar. ¿Para qué? Para que dé sentido a esa realidad que humanamente, que según nuestro criterio, que según el criterio quizá de este mundo, no tiene solución o no tiene sentido. Y entonces hay que pelear para quitar esa situación, esa realidad del mundo.
Y en el Evangelio escuchamos a los apóstoles. Ya hemos dicho que Jesucristo tiene una pedagogía importante, una pedagogía para todos los hermanos. Y entonces Jesucristo tiene un lenguaje, tiene una forma de hablar y de comunicar diferente al grupo para el que habla. No habla Jesucristo a todo el mundo igual, que hoy en la iglesia hablamos a todo el mundo igual. Y no es verdad, no es posible. No todo el mundo tiene la misma fe, ni la misma capacidad, ni el mismo peregrinaje o caminar. Y entonces aquí Jesucristo pues habla unas veces a los fariseos, a los saduceos, a los sumos sacerdotes, habla incluso un día, como dijimos el otro día, a Pilato, habla a la muchedumbre, habla a los discípulos y hoy habla al grupo más íntimo, al grupo más cercano, los apóstoles. Imagínate. Y los apóstoles que hoy hablan con Jesús y Jesús habla con ellos, le dicen una cosa que parece que sea absurda. Aumentanos la fe. ¿Cómo? Es como tú ahora, te digo yo, ¿no tienes fe? Tú, ¿cómo que no tengo fe? Tengo fe desde toda la vida. Desde que soy pequeñito y me bautizaron no he dejado de ir a misa, esto y lo otro, tengo una fe. Pues eso dice. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a esta morera. La morera es imagen de aquello que es muy seguro, muy estable. Una situación que es imposible cambiar. Ya has rezado, ya has hecho todo lo posible para que esa situación cambie, has puesto todo tu empeño y todo, y esto ya está, te has dado por vencido. Esto nunca va a cambiar. Esto no tiene solución. Eso es la morera. Muchas raíces, mucha hoja, un buen árbol. Arranca en la morera, que está metida ahí bajo el suelo, y eso es complicado. Pues te dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, a eso que es tan seguro, a eso que parece, ¿no? Que no va a cambiar en la vida, estos que se creen también ahora, ¿no? Todo esto pasará. Todo este mundo y toda esta ideología de este mundo, todo pasará. Como pasó el Imperio Romano, que creía que era la Pax Romana, ¿no? Que estaba todo el Mediterráneo, todo era romano. Y se creían ya, ¿no? Y Alejandro Magno y toda esta gente que se creía que todo eso iba a ser. ¿Me entiendes? Pasará. Llegará un día que no quedará. Lo dice Jesucristo en Jerusalén. Llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Entonces la fe nos lleva a esperar el momento de Dios. Mientras tanto, vivir nosotros unidos a Dios. Y entonces, cuando no dominamos, cuando todas las cosas nos vienen grandes, como la semana pasada el Evangelio, el de la otra semana, que Jesús habla y nos dice unas cosas que para nosotros no nos gustan, nos vienen grandes, que ese Lázaro sea tu hermano y lo has descuidado, que te hagas amigos con el dinero injusto y tú el dinero lo tienes para ponerlo en el banco para el día de mañana, por si acaso pasa cualquier cosa y nunca pasa nada más que te llega la muerte y se queda el dinero, ¿entiendes? Y Jesús te dice, abre tu corazón, comparte, mira la realidad de otra forma. Y entonces tú, en vez de ver tu impotencia y ver lo que Dios te pide, que es lo que ya te ha dado, Dios te pide lo que ya te ha dado, tú pues estás llamado como los apóstoles que se creían que tenían fe y que creían que ellos detrás de Jesucristo iban a hacer lo que sea y al final lo dejan solo, tanta fe que tenían, tanta fe que tú y yo tenemos y al final dejamos a Jesús solo. Aumentanos la fe. La fe es la capacidad que nos da Dios, es el espíritu que nos da Dios para que su palabra se haga carne en nosotros, para que su palabra prenda en nosotros, no para que nosotros demos gloria a Dios haciendo lo que Él nos dice, sino para que la palabra a nosotros nos alcance, nos ofrezca, nos dé la felicidad, nos dé el realizarnos, nos dé el sentir que nuestra vida va por el mejor camino. Entonces, aumentanos la fe. ¿Para qué? Para que mis relaciones con los hermanos, mis relaciones con los amigos e incluso, como hemos visto estos domingos pasados, mi relación con el dinero. No podéis servir a Dios y al dinero, hemos escuchado el otro día. ¿Cuál es mi relación con el dinero? Señor,
Siendo rico, te has hecho pobre por mí y yo no puedo dar nada por ti, por el hermano pobre. Me veo limitado. Auméntame la fe, porque la fe es lo que me lleva a que tu palabra se cumpla en mi vida. Cuando el ángel le va a la Virgen María, le dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Dice: calla, tonto, pero eso en qué cabeza cabe. Pero tú es que eres loco. ¿Cómo va a concebir yo si yo no me he acostado con nadie? Y para concebir a alguien hay que acostarse con alguien, y yo no me voy a acostar con nadie. Yo soy para el Señor, yo estoy prometida ya con José. A mí que vienes con tonterías. No, pasa la fe, da cabida la Virgen en su vida a la fe, es decir, a lo que le dice la palabra de Dios por medio del ángel. Y entonces, he aquí la esclava del Señor, y concibe en su seno y da a luz aquello que es imposible para ella, aquello que es imposible para nadie. Dios lo hace posible. Aumentanos la fe. Y entonces nosotros estamos en esta situación. Señor, hazme humilde para no creerme que lo sé todo, para no ser ese arrogante, esa persona soberbia, esa persona, ¿no?, que se cree que lo sabe todo, un altanero, un pedante, No, ayúdame, hazme humilde. Y entonces nos habla aquí Jesús de un criado. Si ya el domingo pasado decíamos que ese Lázaro que está a la puerta de tu casa es Jesucristo, cubierto de llagas, ya lo dice también el profeta Isaías, maltratado, deshecho de los hombres, varón de dolores, como uno ante quien se oculta el rostro, desgraciado y no le tuvimos en cuenta, y con todo eran nuestros crímenes los que llevaba encima. Ese es Jesucristo. Hoy, este criado, este siervo, es Jesucristo. ¿Qué es lo que ha hecho Jesucristo por ti y por mí? Esto que dice aquí, que nos pide a nosotros, que pide a un siervo, a un criado. Tú eres siervo de Dios. La Virgen María, cuando escucha, dice: he aquí la esclava, dulé en griego, la esclava de Dios, no la sierva. Pablo dirá que es siervo, o diácono, si queréis, pero no se dirá esclavo. La única esclava en el Evangelio es la Virgen María. El único siervo de los servidores es Jesucristo. Imagínate, ¿quién de vosotros tiene un criado que está en el campo, ahí, con la azada, tocatá, con la sierra, con la hoz, trabajando, sudando, ganando el pan con el sudor de frente? Después que ha acabado de labrar, de regar, de recoger los tomates, las alcachofas, las judías, las patatas, las no sé cuánto, que ya ahora hay que sacar a las ovejas, ahora hay que sacar a las cabras, ahora hay que llevar al pastorear a esta gente. No ha acabado. Y cuando ya ha acabado de pastorear, dice: me voy a casa a ver si puedo tomar aunque sea un poco de agua fresca y descansar un rato. ¿Qué va? Cuando vuelve, allí está el patrón diciéndole: ¿qué? Ven, ponte a la mesa. Dice: no, a la mesa no te pongas, ahora voy a comer y a beber yo, y después ya tú, que para eso eres criado. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de enfermo en enfermo. No ha parado. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, es decir, no tiene dónde descansar. Detrás de una cosa viene la otra, y al final el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Dónde reclina la cabeza? ¿Dónde descansa Jesucristo? Todo está cumplido. En la cruz, después de ganar el pan con el sudor de su frente, Lucas pone a Jesucristo en el huerto de los olivos sudando, pero no sudando sudor normal, sudaba como espesas gotas de sangre. Ese es el criado, el siervo, el bueno, el que está esperando que su padre le diga para él hacerlo. Y entonces, cuando ya está: Señor, todo está cumplido, todo está consumado, todo está realizado, e inclinando la cabeza, entrega el espíritu, descansa. Eso es lo que hace Jesucristo por ti y por mí, que somos pobres, que no podemos hacer ni la mitad de lo que Él nos pide. Y entonces, Señor, esta fe, la tuya, lo que tú has hecho, lo que tú pides, que yo pueda hacerlo también, que yo pueda amar
que yo pueda querer, que yo pueda confiar, que yo pueda escuchar al Padre, que yo pueda descansar en su amor, que no viva de un moralismo, que no viva de una exigencia, que no viva mi vida así, como una obligación, sino como una devoción. Y entonces que pueda disfrutar de todo lo que me dices. Y así dice Jesucristo: soy un siervo inútil, no sirvo para nada, he hecho lo que tenía que hacer. Y así la gente le decía: baja de la cruz, inútil, baja de la cruz y creeremos en ti, destruye el sufrimiento, quita la muerte, llévate a los romanos, cambia las cosas. Soy un siervo inútil, no sirve para nada. Jesucristo hoy es un siervo inútil para esta generación, para esta sociedad. Jesucristo parece que no tiene nada que hacer. Imagínate, qué fracaso más grande el de Jesucristo. Soy un pobre siervo, no sirvo para nada. La gente me ha visto y me ha descartado, me ha despreciado. La piedra que los constructores despreciaron, descartaron, Dios la ha convertido en la piedra angular. Así que también nosotros hoy queremos pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esta fortaleza y esta fuerza de la fe para poder descansar, para poder confiar, para poder esperar en ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso,